Continuamos. Entonces, bien, ya sabemos cómo es la adquisición, hemos dicho, de la lengua, ¿no? Y entonces ahora podemos ya entrar de lleno en los conceptos de competencia y actuación, ¿ya? Porque hemos visto el cambio de metodología, ¿no? Hemos visto cómo se adquiere, ¿no? Cómo hemos adquirido todos en realidad el sistema de nuestra lengua a partir de la deducción, igual que el método deductivo que proponen que debe ser utilizado por la lingüística. Entonces, la competencia lingüística del hablante consiste en la parte de su conocimiento acerca del sistema lingüístico de su lengua, ¿no? En virtud de la cual es capaz de producir, hemos dicho, un conjunto indefinidamente grande de oraciones de su lengua, ¿ya? Mientras que la actuación sería la puesta en práctica, ¿no? El comportamiento lingüístico, ¿ya? Ahora, esta actuación, este uso, esta puesta en práctica, este comportamiento lingüístico, dice Chomsky que estaría determinado no solo por esa competencia lingüística, ya que va formando de su propia lengua y que tiene esa base innata, hemos dicho, ¿no? Sino también por una diversidad de factores no lingüísticos. Por ejemplo, las convenciones sociales. Si en mi comunidad, por ejemplo, se dice aprieta, ¿ya? Y no aprieta, que es lo que ocurre, por ejemplo, en nuestra región, ¿ya? El niño escucha, aprieta, y lo dicen seguramente sus padres, sus vecinos, sus familiares, no su profesora, digamos, ¿no? Porque, bueno, se supone que en la escuela usamos la variante estándar y entonces la profesora tendría que hacer conocer esa forma de aprieta, ¿ya? Que es la forma estándar del castellano, la que ha sido aceptada, ¿no? Entonces, el niño se encuentra, como decíamos, entre uno y lo otro, ¿ya? Si su comunidad pequeña, ¿no? Pequeña al principio, porque los niños tienen un contacto con un grupo de personas relativamente pequeño hasta que entran al colegio y luego ya van teniendo su propia vida, sus propias amistades, etc. Entonces, ¿qué otros elementos afectan, como decíamos, ¿no? Las convenciones sociales, sus creencias acerca del mundo, sus actitudes emocionales hacia lo que se dice, otra vez, ¿no? Si mi amiguito dice aprieta y no aprieta, o si a mi alrededor dicen aiga y no haya, digamos, ¿no? Pero es mi amigo, son mis amigos íntimos, o por el contrario, fíjense, o no por el contrario, sino por otra parte, yo creo que les he contado a ustedes en otras oportunidades como mi hija pequeña a veces hablaba de tú o no aspiraba a las S y decía mis ojos, ¿no? Y entonces mis amigos me decían, pero ¿y por qué tu hija habla como colla? O sea, imagínense ese tipo de comentarios, ¿no? Que solemos hacer, nada que ver, quiero decir, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para mi hija, sus modelos, cuando era chiquita, la última, veía mucha televisión y entonces, si no sé, los Backyardigans, o no me acuerdo qué dibujitos, Peppa Pig, ¿no? Decía mis ojos y no mis ojos, entonces como se dice a su alrededor, y entonces ese era su modelo, ¿no? Y tenía ciertas actitudes emocionales, ¿no? De querer parecerse, ustedes saben cuáles son los héroes, ¿no? Y las heroínas de los chicos, ¿no? Suposiciones acerca de actitudes del autor. Entonces, hay todos estos elementos que no son estrictamente lingüísticos, pero que influyen mucho en la actuación, ¿ya?
Entonces, esos elementos no lingüísticos corresponden, decíamos, a la actuación. Pero, y aquí viene lo importante, así como para Saussure había sido prioritario el estudio de la lengua y no del habla, no de la puesta en práctica, ¿ya? Heterogénea, siempre innovadora, siempre cambiante, ¿no? Que dependía del individuo, etc. También para Chomsky va a ser fundamental en el estudio de la gramática, de la teoría lingüística que él propone, la competencia, ¿ya? Es decir, cómo formamos nosotros, cómo vamos, eh, eh, hay que describir cómo es este mecanismo del lenguaje, hay que llegar en realidad a explicar, no a describir, sino explicar este mecanismo del lenguaje, queda también, si se fijan ustedes, queda también fuera de, o sea, queda también en un plano secundario de la gramática generativa la actuación, donde entran en consideración todos estos factores que no son lingüísticos. Y otra vez, así como para Saussure lo fundamental había sido el sistema en sí, la lengua, para Chomsky el mecanismo del lenguaje, la competencia, quedaron de fuera, digamos, ¿no? En un plano secundario, todos estos aspectos, porque lo prioritario es esta competencia, todos estos mecanismos psicológicos y fisiológicos, ¿no? Conocimiento acerca de su sistema lingüístico y quedan en un segundo plano la actuación. Entonces, la tarea del lingüista consiste en describir esta capacidad innata que es abstracta y que nos permite, y hemos dicho, ¿no? Deducir, ¿no? No repetir, sino deducir las reglas del juego de nuestra lengua con un mínimo de exposición a la experiencia. Fíjense que los niños al año, a los 2 años ya empiezan, ¿no? Quiero decir, han tenido 12, 24 meses de experiencia y sin embargo ya son capaces de ir creando sus propios enunciados. Es un mínimo realmente, ¿no? De exposición. Tardamos mucho más en aprender a escribir, en aprender matemáticas en el colegio, quiero decir, ¿no? Biología, historia, tardamos mucho más, ¿ya? Y en, por supuesto, generar oraciones y tener intuiciones sobre las oraciones de la lengua y sus estructuras, ¿ya? Entonces, para la gramática generativa, lo fundamental es también el estudio de la competencia, de esta capacidad que es innata porque los seres humanos nacemos con ella, ¿ya?